Hola, soy José Miguel. ¿Cómo calculan las personas físicas el impuesto sobre la renta anual? El artículo 152 de la ley del ISR establece las reglas a seguir para que una persona física calcule el ISR anual que le corresponde. Si bien la tabla que se contiene en este artículo no es clara para una persona no familiarizada con la técnica contable y fiscal, la Suprema Corte incluso ha llegado a justificar la constitucionalidad de estas reglas diciendo que son de fácil comprensión para cualquier persona. Así es que si después de que ustedes se remitan a leer el artículo 152 no les queda claro, por favor reclamarle a los ministros el por qué consideraron que era demasiado fácil su interpretación. Les doy algunos elementos para que puedan comprender mejor lo que dispone tal porción normativa. Tengamos en cuenta que las personas físicas siguen distintas reglas en cuanto a deducción dependiendo el origen de sus ingresos, es decir, la actividad de la que provengan. Si yo tengo ingresos por salarios, ingresos por arrendamientos, ingresos por intereses, ingresos por actividad profesional, ingresos a través de plataformas tecnológicas, ingresos por intereses, deberé de identificar con claridad el tipo de ingreso, aplicarle las deducciones específicas y obtener un término que yo suelo usar para facilitar la explicación, aunque en la ley no existe, que son mini utilidades de cada capítulo. Sé que el término utilidad es propio de actividades con fines de lucro y ustedes me dirán que el arrendamiento o los sueldos y salarios pues no permiten hablar de utilidad, pero les ruego que me permitan utilizar esa expresión para comprender con mayor facilidad cómo calcula un ser humano, una persona física, su ISR anual. Nos dice el 152 que yo voy a tomar mis ingresos de cada capítulo y les voy a restar las deducciones de cada capítulo. Es decir, ingresos de sueldos y salarios menos deducciones de sueldos y salarios que no existen y obtengo mi mini utilidad. Ingresos de arrendamiento menos deducciones del capítulo de arrendamiento, obtengo mi mini utilidad. Ingresos por actividad profesional menos deducciones de actividad profesional, obtengo mi mini utilidad. Ingresos por adquisición de bienes menos deducciones de adquisición de bienes, obtengo mi mini utilidad. Ingresos por intereses menos deducciones de intereses, obtengo mi mini utilidad. Y así me sigo con todos los capítulos del título cuarto de la ley del ISR. Ya que tengo mis mini utilidades de cada capítulo, las sumo todas y ya obtengo una mini utilidad, compilada, una mini utilidad general de todos mis tipos de ingresos. Una vez que tengo esa mini utilidad general ya de todos mis ingresos, el artículo 152 me dice que tengo que restar las deducciones personalísimas a que alude el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. Entre otras, colegiaturas, honorarios médicos, dentales, intereses hipotecarios, pólizas de gastos médicos, entre otras. Una vez que resté esas deducciones personalísimas con los topes y limitantes que establece el 151, ya obtengo la base del impuesto. La base del impuesto que, como ustedes saben, es el elemento esencial del tributo al cual se le aplicará la tasa o tarifa. En el caso de las personas físicas es la tarifa que prevé el mismo 152. Entonces, supongamos que después de hacer todo el ejercicio aritmético que acabo de mencionar, obtengo la cantidad de 100,000 pesos. Yo me voy a la tablita que viene en el artículo 152. Es una tabla que contiene varias filas y 4 columnas. La primera columna se titula límite inferior, la segunda columna límite superior, la tercera columna cuota fija y la última columna por ciento a aplicarse sobre el excedente del límite inferior.
La Corte dice que con esos títulos debemos de tener la capacidad de entender cómo se aplica. ¿Cómo se hace en la práctica? Si yo obtuve 100,000 pesos después de hacer la suma de mis mini utilidades y después restarle las deducciones personales del 151 y obtuve 100,000 pesos, tengo que buscar en la tablita esos 100,000 en qué fila se ubican. Aquí estoy viendo que hay en la cuarta fila, en el cuarto renglón, dice límite inferior 88,793.05, límite superior 103,218. Entonces, mi cantidad de 100,000 pesos se ubica en este renglón. ¿Qué debo hacer? Paso 1. A los 100,000 pesos le resto el límite inferior, que son los 88,793.05. A la cantidad que obtenga de esa resta, le voy a aplicar el porcentaje de la cuarta columna, que en este caso es del 16%. Una vez que obtenga el 16% de esa cantidad, entonces le voy a sumar la cuota fija de la tercera columna, que son 7,130.48. Y el resultado será mi impuesto sobre la renta anual, mi impuesto sobre la renta de todo el ejercicio. Repito con el mismo ejemplo, 100,000 menos 88,793.05, al resultado le aplico la tarifa del 16%, a este resultado le sumo la cuota fija de 7,130.49 y ese es el impuesto sobre la renta anual a cargo de la persona física. Como yo ya hice pagos provisionales durante todo el año, esos pagos provisionales se los podré restar al impuesto sobre la renta anual. Si por la práctica y el desenvolvimiento de las reglas fiscales suele suceder, los pagos provisionales son mayores que el impuesto sobre la renta anual, entonces tendré saldo a favor y podré pedirlo en devolución. Entonces, los invito a leer el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, de acuerdo con lo que aquí explicamos, tratar de comprender las reglas para la determinación y previo cálculo del ISR anual a cargo de personas físicas. La tarifa que van a encontrarse en ese artículo 152, como ya hemos adelantado, incluye tarifas desde el 1,92% si ganamos muy poquito al año, hasta el 35% si ganamos más de 3 millones anuales. Ya cualquiera de nosotros que tengamos utilidad anual de más de 3 millones, hay que pagar el 35% de impuesto sobre la renta. Hasta el siguiente video.